esta venida de mi papá llegó como la prueba viva de que cuando corres a un miedo, el universo entero te abraza. En un mundo tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser. Bendita Locura pretende ser ese puente entre uno y otro para no perdernos en medio. Soy Lupe García de Vinuesa y deseo con todo mi corazón que este espacio te regrese a ti, a liberar esa bendita locura que tanto el mundo necesita y que tiene las respuestas de tu corazón para que construyas la vida auténtica y mágica que mereces. Hola, hola mis locuras, ¿cómo están? Pues vengo de dejar a mi papá en el aeropuerto. Vino aquí 5 días a visitarnos a Miami, a mí y a mi familia. Y me avisó hace no más de 3 semanas. Me dijo como que qué fecha me quedaba bien para visitarme. Le dije que de aquí a que fuéramos a México en junio teníamos como disponible, sin fijarme mucho en la agenda. Y resultó que me dijo que nos visitaba justo la semana que arrancaba el taller de trauma religioso. Para algunas de ustedes que han escuchado un poco del podcast o del contenido que hago en redes sociales, hace unos meses es que decidí hacer el taller de trauma religioso. Y de lo que más me frenaba desde hace muchos años a abordar este tema era justamente él, principalmente él. O sea, obviamente mi abuela, mi familia en general, de su lado, que son como muy practicantes, pero principalmente él, que es una persona sumamente practicante, muy espiritual, muy devoto, y que lo amo y lo adoro y lo respeto tanto, que sabía que probablemente a mis suposiciones mucho más negativas de lo que fueron el hacer este taller podía como pues enojarle o dolerle o alejarlo. Entonces yo había empujado mucho tiempo a hacer este taller principalmente por él. Y no, nada es casualidad, todo es causalidad o diosidencias, que me dijo, voy de tal día a tal día. Y era justo la inauguración del taller, que fue ayer, 29 de abril. Todavía como que los días que llegó se seguía vendiendo. Ayer empezó el taller, él seguía aquí, me preguntó, o sea, fue un tema que estos días ha salido pues a conversación. Y en ningún momento sentí absolutamente ninguna energía ni de rechazo, ni de enojo, ni de control, sino que de verdad esta visita de mi papá llegó para reforzar lo que desde hace mucho creo, que cuando vamos sanando y cuando vamos parándonos cada uno en nuestra verdad, desde ocuparnos de lo que nos concierne a cada uno, desde nuestra trinchera, desde saber que posiblemente yo viví trauma religioso y aunque haya crecido en una familia que eran muy practicantes, puedo tener hermanos que para nada lo tengan, puedo tener amigas que en el mismo salón o en el mismo grupo percibieron a un Dios amoroso y yo a un Dios castigador. Y todo esto es en el pasado, ¿no? O sea, justamente este taller trata de sanar esa visión con tu lado espiritual guiado desde el miedo a llevarlo al amor, pero que cada uno desde nuestra mirada y nuestro modelo mental interpretamos la vida desde un ángulo tan distinto que por lo tanto, en la medida que nos responsabilizamos de nosotros mismos, nos volvemos soberanos de nosotros mismos, nos sanamos, nos recriamos, entonces podemos habitar espacios con las personas que más amamos, inclusive como o sea, que ocupan un lugar en nuestra familia, pudiéramos decir, superior, que pudiera ser un papá, donde pues siempre hay un lugar más vulnerable de un hijo, y que cuando viene desde ese espacio de mirarnos con humildad, de ocuparnos de cada uno de nuestros temas personalmente sin hacer responsable al otro, se carga de tanta sanación. No saben lo que fue tenerlo aquí. O sea, de verdad, ahorita justo dije esto y se iluminó mi cuarto, entró el sol como mucho más fuerte, porque de verdad que fue un deleite tener a mi papá estos 5 días. Y no fueron 5 días ligeros, o sea, fueron deliciosos.
pero tuvimos conversaciones intensas, nos dijimos verdades, neteamos, reflexionamos, hablamos de nuestras heridas de la infancia. Estuvimos muy intensos con ChatGPT y nuestras cartas natales, porque surgió que al yo contarle a mi papá que pues para mí la astrología estaba siendo una forma hermosa de conocerme en una mayor dimensión, y como cada una de estas herramientas de autoconocimiento, que hay miles, ¿no? Miles en el mundo, cada una es una herramienta casi eterna de autodescubrimiento que nos lleva a una comprensión más profunda de la grandiosidad de nosotros, que para mí está en entender la inmensidad de Dios y de la vida en sí. Entonces, o sea, no saben qué regalazo. Qué regalazo, uno, haberme atrevido a escuchar mi corazón de un mensaje que estaba muy vivo dentro de mí, que era muy verdadero para mí, y que por ese miedo lo había estado empujando durante años, literal. Que en noviembre me atreví muy espontáneamente, de repente como que hubo un día en el que caí en la cuenta de decir, ya estoy lista, o sea, ya estoy lista para abordar este tema, no desde un enojo, sino al revés, desde un respeto profundo a mi educación, la religión con la que fui criada, a responsabilizarme y contarlo desde mi percepción, desde mi modelo mental, a compartirme desde un lugar humano de todo lo que me ha aportado, pues cuestionar las creencias religiosas con las que fui criada y el Dios tan más extenso y inmenso que me habita y que me escoge tal y como soy, exactamente como soy en cada momento, y que eso ha llevado literal una salvación. Fue como cuando esto empezó a llegar a mi vida, fue como si sintiera que interiormente me salvaba, o sea, vivía un infierno en vida por la cantidad de culpa, de miedo, de vergüenza, de ansiedad, tenía insomnio. Sí, no, para mí no era vida como el Dios y la espiritualidad que yo había entendido en mi infancia, y a diferencia de la que vivo hoy, y que por eso para mí era tan importante hacer ese taller, que una vez más reconfirmó el cómo escucharnos, ser leales a nuestra verdad y a nuestro corazón es el único camino. Porque al haberlo hecho fue perseguir mis miedos, volver a ser de mis miedos mis maestros, que nunca me cansaré de repetir esto, que el camino del deber al ser es un camino necesariamente de miedos, que todas las que crecimos muy desde el deber ser, no necesariamente con trauma religioso, pero muy desde el deber ser, de ser niñas buenas, de ser niñas correctas, de ser niñas adecuadas o niños, si estamos ya en el punto en el que ese molde ya no nos cabe y sentimos la urgencia de ser radicalmente coherentes con nuestra verdad, eso sí o sí nos va a exigir el pago, que es abrazar nuestros miedos, el ir detrás de ellos, el literalmente conquistarlos, el verlos de frente, el mencionarlos, el actuar, porque pueden estar y los miedos van a estar ahí hasta que actuemos y comprobemos lo contrario, porque la gran mayoría de esos miedos, ese miedo mío de hacer el taller, de decir mi papá se va a enojar, se va a alejar de mí, y que el día que salió el taller estuviera visitándome en Miami, limpiando toda la cocina, los platos para mis hijos, y morirnos de la risa por una broma que le hice de estos como sprays de pedo, carcajeándonos como niños chiquitos en la noche, y luego netear de nuestras heridas y estar chatgpiteando y dándonos terapia los dos y especulando de nuestras limitaciones emocionales y dónde podemos crecer más. Que no digo que eso sea nuevo, o sea, tengo un privilegio de papá, tengo unos privilegios de papás, de cómo se miran, de las conversaciones que tenemos, pero definitivamente esta visita estuvo envuelta de una magia especial que una vez más me comprueba que cuando corres a un miedo, el universo entero te abraza. Ese caminito del deber al ser es un caminito de miedos que necesariamente se formaron de lo que creímos que debíamos de ser en base a lo que eran las reglas del juego en nuestra infancia. Y por eso, al ir al ser, al ir a nuestra verdad, como empezamos a operar desde
una búsqueda de aceptación de nuestro entorno y nuestra relación de primer apego. Esto lo repito muchas veces, pero creo que si nunca lo han escuchado, esto es algo que nunca deja de retumbar en mi interior y es dos necesidades básicas emocionales de las que habla Gabor Mate constantemente, que la primera es la necesidad de apego, la segunda es la expresión auténtica. Por la necesidad de apego y ese vínculo con nuestra relación primordial, vamos a anular nuestra voz verdadera con tal de pertenecer y de recibir ese amor. Y nosotros como adultos vamos a condicionar ese amor desde nuestras heridas y eso es humano y hay que perdonárnoslos, ya sea que somos papás o ya sea que somos hijos y seguimos en la eterna actitud de culpar a nuestros papás. Es humano, es una condición humana, tenemos carencias de amor, desde ahí vamos a controlar, pero está diseñado desde un orden mucho más superior para nuestra expansión del alma. Estas carencias o estas aparentes polaridades de nuestra condición humana, donde tenemos sombra, donde tenemos emociones bajas, que en la integración de ellas, pero eso ya es otro tema, ya hablaremos más profundo de eso en otro episodio, pero en la medida que abrazamos esa humanidad y nos damos cuenta que diseñamos ese molde, que es ese deber ser, para pertenecer, porque esas eran las reglas del juego aceptables en nuestro entorno. Entonces, dependiendo, ¿no? Para mí, al ser la hermana grande, número uno de mi familia, en una familia practicante, católica, habiéndome ido a vivir con mis abuelos cuando era chiquita a España, que entonces mi abuela siempre su opinión me ha importado, me estoy diciendo como ejemplos, ¿no? Pero cada uno de nosotros, desde nuestro modelo mental y nuestra historia, desarrollamos un molde que es ese deber ser. Ese deber ser, mucho de él está construido en creencias heredadas de lo que desde nuestro modelo mental concluimos que deberíamos de comportarnos. En el momento en que nos vamos dando cuenta que ese deber ser, ese personaje, esa personalidad no es nuestra esencia y empezamos a sentir este llamado de nuestro corazón de ya no quepo en el molde. Entonces, al escuchar a nuestro ser verdadero, vamos a sí o sí toparnos con muchos miedos. Pero como esos miedos vienen envueltos de creencias heredadas que no son nuestras, la mayoría de las veces cuando vayamos y propongamos ese taller y creamos que nuestro papá nos va a dejar de hablar, nos vamos a dar cuenta que no era así. O cuando vayamos a surfear, caso personal que a mí me pasó, y me muera de miedo porque me revolcó la ola y eso ya se me quedó, como todas las olas te revuelcan, entonces no me puedo volver a meter a una ola, pero quiero aprender a surfear, entonces el miedo no me puede controlar, entonces me voy a meter en la ola. ¿Y qué pasó? El mar entero me abrazó, vi a los pececitos y me demostró la vida que cuando confías, la gran mayoría de las veces, sobre todo en las cosas emocionales, en las físicas, pues puede haber ciertos momentos en la que una ola te va a revolcar o el león te va a morder, pero lo que más tememos es lo emocional, lo que más nos limita y nos congela y nos paraliza de ser quienes somos, son los miedos ilusorios que tenemos en la cabeza de lo que deberíamos de ser y por lo tanto nos mantenemos en ese deber ser, cuando solo acercándonos a ese ser es que vamos a poder construir esa locura de vida y esa locura de relaciones alineadas a nuestra verdad que merecemos y que sabemos, o sea que nuestra alma nunca va a descansar, no vamos a estar tranquilos y vamos a estar completamente incómodos hasta que decidamos escucharnos. Y podemos decidir si esa incomodidad es pequeña o la incomodidad se vuelve insostenible y entonces vamos a tocar fondo con una eventualidad de Dark Night of the Soul, a lo que le dicen como la noche oscura del alma, o vamos a tener un evento pues muy doloroso que nos va a hacer abrir los ojos y que obviamente todas estas eventualidades que muchas veces nos hacen mirarnos, aunque sean dolorosas, son las que llegan con los regalos más grandes. Y que también ahí está la voluntad de descubrirlos, ¿no? En la medida que queramos abrir los ojos a que esos movimientos vienen envueltos de regalos, vamos a poderlos aprovechar antes que después, si decidimos descubrir cuáles son esos regalos. Mi abuela siempre decía los regalos envueltos en caca. Entonces, para ir retomando todo lo que ya vengo hablando, esta venida de mi papá llegó
como la prueba viva de que cuando corres a un miedo, el universo entero te abraza. Que el camino del deber al ser, por eso aquí decimos que los locos son quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser, o sea, el de su corazón. Cuando vamos del deber al ser, va a ser un camino sí o sí necesariamente de miedos, pero muy ilusorios, muy construidos desde nuestra mente, de lo que nosotros pensamos que el otro es, desde lo que pensamos que el otro va a responder a nuestras acciones. Una película mental de creencias construidas, muchas en el miedo y en nuestro condicionamiento heredado. Que cuando tomamos acción en favor de nuestra verdad y mandamos ese correo o renunciamos o pedimos el medio tiempo o pedimos ese ascenso en nuestro trabajo o escribimos esa carta para tener esa conversación incómoda con esa persona que amamos o ponemos ese límite, esas acciones en favor de nuestra verdad son las que hacen que el miedo se convierta en maestro y que al final todas esas limitantes nos demos cuenta que son guías a nuestra verdad, que eso que más te está aterrando y más te está limitando y más no quieres ni voltear a ver, ahí está el camino a tu expansión y a tu llamado más grande. ¿Y cómo podemos ir trazando ese mapa del deber al ser? Escuchándonos con honestidad radical. Y obviamente no es fácil, ¿no? O sea, muchas veces hay tantos velos, hay tantas voces exteriores que hemos aprendido a escuchar inconscientemente que ni sabemos a veces que la vida que hemos diseñado está hecha a peticiones externas, ajenas a quienes somos, ya nuestros deseos propios, que es una ciencia, ¿no? O más bien es un camino regresar a nosotros. A mí me gusta siempre pensar en mi lecho de muerte. Y te voy a invitar a que hagas ese ejercicio conmigo. Que ahorita te tomes un segundito para pausar. Si puedes, cierra tus ojos porque siempre ayuda a no distraernos del mundo externo con nuestros ojos hacia afuera. Y cerrar nuestra mirada exterior, esos dos ojos que ven el mundo, nos ayuda a abrir nuestro tercer ojo, que es esa mirada interior que muchas veces nos da pistas. Entonces, tómate un segundito para cerrar tus ojos, abrir tu mirada interior. Imagínate que estás ahí, en la cama, a punto de morir. ¿Qué es lo que quieres haber construido? ¿Qué tipo de relación quieres haber vivido de pareja? ¿Cómo se ve tu relación a lo largo de tu vida? ¿Qué es lo que más deseas que tenga tu relación de pareja? ¿Cómo se ve tu vida laboral? Y hoy, créemelo, te puedes dedicar absolutamente a lo que quieras. Como si es a poner pelo por pelo a disfraces teatrales, puede ser la que hace los disfraces en Broadway y ser una chingona. Lo único que te va a limitar van a ser tus creencias de lo que no eres capaz. Entonces, eso es lo que se vuelve delicioso, de saber que nuestros miedos son nuestros maestros. Tú eres tu propio límite, tu mente, pero el caminito con mucha compasión y mucho amor a nuestras niñas internas, a nuestros miedos, para entonces sí poder tocar nuestra grandeza. Entonces, ¿cómo te ves en tu vida laboral? Ni el cielo es el límite. Lo que quieras, vas a ir ahí. No en 2 días, de una manera realista, pero vas a ir ahí. ¿Cómo ves tu vida sexual? Tu relación con tus hijos o con tus papás. Y lo primero que te venga, o sea, quiero que sea pacífica, quiero que sea de respeto, quiero que sea que disfrutemos y juguemos y nos divirtamos. Lo que tu alma, atrévete a soñarlo. ¿Cómo se ve tu relación con el dinero? ¿El dinero te sirve? ¿Te das cuenta que vale el mismo esfuerzo generar $10 que $1,000 que miles de dólares o millones? Y permitir que esos miedos y creencias cada vez vayan viendo que eso es una realidad y que simplemente es seguir trabajando y profundizando en esas limitaciones para que ese dinero te permita servir al mundo
y servir a tu vida para que vivas la vida que anhelas, con la paz interior que mereces. ¿Cómo se ve tu servicio al mundo? ¿Cómo quieres sentir que tu corazón vivió el darte a los demás sin esperar a cambio? ¿Cómo se ve tu vida en el área espiritual, en tu relación con lo divino, con vivir lo divino dentro de ti y experimentar la grandiosidad que hay en ti? ¿Cómo se ve tu vida social, tu disfrute, tu gozo, tu quietud, tu no hacer? Esa es la vida, esa es la locura de vida y de relaciones que naciste para vivir. Ni el más grande sueño es inalcanzable. Cada cosa que deseas profundamente en tu corazón, por más difícil que esté el escenario hoy en tu vida, si confías en tu verdad, si confías en escucharte, si confías en el llamado de tu alma, lo vas a hacer una realidad. ¿Qué es lo que sucede? Que queremos ese sueño de relación de pareja, pero no estamos dispuestos a poner límites o mandar a la mierda al primero que te haga que no te conteste los mensajes y te esté picando. Entonces nuestros estándares se tienen que ir elevando y por añadidura se tienen que elevar nuestros límites. Y por lo tanto va a ser más incómodo sostener lo que anhelamos crear. Porque si yo quiero crear una locura de relación con mi papá y quiero que tengamos la confianza y el respeto y el amor, voy a tener que ir a terapia y sanar mis heridas con él y hablar verdades difíciles y pedirle a él, por ejemplo, ahora que vino en algún punto, le dije, papi, algo que me encantaría más de ti es como que me llames, o sea, como yo ocupar el lugar de hija y que tú me llames más a mí. Y no sé, en todas las cosas que platicamos, deliciosas, yo sé que no todos los papás están abiertos a conversaciones así, pero cada uno sabemos en nuestra realidad, en nuestras posibilidades, que la gran mayoría de los cambios, bueno, más bien, el 99% de los cambios vienen de nuestro interior, de cómo lo percibimos, y ese 1% es lo que sucede en la vida. El 99% es cómo lo interpretamos, cómo nos lo contamos, cómo ejecutamos lo que anhelamos nosotros. Que en cada una de esas áreas, en la medida que tú quieras ir del deber al ser a una vida más gloriosa, más abundante para ti, vas a tener que pararte en la incomodidad, tener esa conversación, de hacer esa terapia, de invertir en ti, de hacer ese curso, de poner ese límite, de mandar esa carta, de tener esa conversación dolorosa, de pedir ese perdón, y lo vas a hacer con las patitas temblando. Pero te prometo que del otro lado está la conexión, que del otro lado está tu vida más grande, que del otro lado está el amor, que del otro lado está, lo inexplicable, la magia, literal. ¿Y qué podemos hacer en el camino? Dar espacio a esos miedos, dar espacio a esas conductas que no son de nuestra esencia. El que si me enojo, si mi gran tema es que cada vez que yo me pongo en lucha huida porque me siento amenazada emocionalmente, entonces grito o huyo. Entonces ver esas actitudes en mí con compasión, ver todas mis actitudes hirientes con compasión, porque son partes de mí, pero son partes mías heridas que no me definen, que tienen una historia, tienen una razón de ser, de la niña y el niño que fuimos y lo que tuvimos que aprender a hacer para sobrevivir emocionalmente. Entonces, ver esas actitudes hirientes o comportamientos hirientes con compasión, sabiendo que una vez más, si fuiste juzgona, crítica, perfeccionista o gritaste, cualquiera que sea tu lucha, verla con compasión y saber que es una llamada de auxilio de tu niña de escúchame, ven a atenderme, porque eso lo aprendimos a hacer en mecanismo de defensa. Entonces, por un lado, para que podamos ir avanzando, tenemos que dejarnos de juzgar, tenemos que hablarnos con mucho más amor, y a esas partes que tienen miedo,
darles también un espacio. En IFS lo trabajamos mucho dándole un espacio en nuestro cuerpo. El cuerpo nunca miente. Entonces tú, al sentir, por ejemplo, si yo iba a tener una conversación con mi papá que me daba miedo antes de hacer el taller, yo tuve que ubicar dónde en mi cuerpo yo sentía ese miedo. Y si yo voy prestando espacio y atención para reconocer ese miedo, de dónde se ubica en mi cuerpo, y acompaño a ese miedo, ya se siente acompañado y no se siente tan difícil hacer esa acción que va alineada a mi verdad y que sé que simplemente accionando es como voy a poder accesar a esa realidad nueva que me está esperando, pero me lo puedo hacer el camino más fácil, dando mi atención desde mi ser verdadero. O sea, cuando conectamos con esas partes amorosamente, esas partes hirientes amorosamente, estamos reconociéndolas desde nuestro ser verdadero, que sea amoroso y que no juzga. Y al darle ese espacio es que esas partes que llevan años sin haberse sentido vistas, reconocidas, entonces pueden ir bajando la guardia para entonces poder ir dando espacio a una transformación más profunda e ir conectando con algo más verdadero que somos e ir pudiendo dejar esa conducta hiriente que queremos dejar, porque no se va como construyendo este círculo vicioso de una lucha que acrecenta y por lo tanto menos puedo dejar ir aquello que quiero dejar ir. Todo siempre desde el amor, desde la mirada amorosa, desde la compasión, desde el no juicio, desde la no agenda, como estoy aquí para acompañarte al miedo o estoy aquí para acompañarte a ese grito y ver ese grito como, otra vez se activó mi niña herida que aprendió a gritar, pero no me voy a juzgar. Mi único paso que voy a hacer de aquí a que empiece a integrar este comportamiento amoroso conmigo va a ser, ok, voy a dejarme de juzgar. Con eso espero haberte compartido pues algo que fue muy espontáneo y muy real de mi vida esta última semana con mi papá, que de verdad llegó con unos regalos en el que, o sea, nos lloramos, no sé si lloramos, pero nos reímos mucho, neteamos, profundizamos de cosas súper sensibles, de traumas de los dos, hablamos de nuestras heridas heredadas de cada uno de nuestras familias. Yo hablé de las mías que lo involucran a él directamente y jamás nada se lo tomó personal. Cocinamos, nos salimos todas las mañanas a tomar el tecito y el café juntos. Hace un rato no sentía como esa conexión tan profunda con él, aunque siempre he sentido una conexión muy profunda con él y una confianza como muy, muy especial. Y definitivamente creo que este viaje vino para los dos, para regalarnos como la prueba de avances que cada uno hemos hecho, o sea, cada uno desde nuestra trinchera, y como un testimonio de esa valentía de haber conquistado cada uno miedos personales, seguramente de muchos temas, cada uno de nosotros desde lo que cada uno carga o vive, que realmente me vuelve a comprobar que soy una fiel amante forofa de los miedos maestros y de que nuestros miedos son nuestros grandes aliados a la vida más grande que nacimos para vivir. Así que bueno, me encantará escucharlas si quieren compartir como qué miedo tienen o cuál miedo ya lo hicieron su maestro accionando y escribiendo esa carta o pidiendo esa renuncia o teniendo esa conversación o poniendo ese límite. Y acuérdense que siempre esto yo se los cuento desde escuchar a mi voz loca y que tú tienes que escuchar tu voz loca, ¿no? Tu voz libre, original, curiosa, amorosa. Saben que tienen la meditación para descargarla y que ahí pueden como cada vez escucharse con más profundidad, conectando con su ser esencial para cada vez ver con mayor claridad hacia dónde son esos pasos y esas acciones a tomar y qué miedos conquistar. Nos vemos la próxima semana. 1000 besitos con mucho amor de Lupe la Loca para ustedes.